Hola jóvenes, buenos días. La materia que estaremos llevando el día de hoy es física 2. Ustedes ya tienen los conceptos básicos de física 1. Entonces esta materia no debe de ser tan complicada. Es la continuación de ello, despeje de fórmulas, cómo realizar las actividades correspondientes, cálculos, etcétera. Y obviamente necesitamos ver cuestiones relacionadas a lo que es la teoría. Así que empezamos con el nombre de nuestra unidad. Nuestra primera unidad se llama Fluidos en reposo y movimiento. Ya saben, cómo hemos estado trabajando en Física 1, primero vemos teoría, conceptos básicos, un poco de historia y posteriormente nos enfocamos a las cuestiones prácticas, realizar cálculos, operaciones, etcétera. Así que empezamos. Este es el nombre de la unidad y nuestro tema número 1, pongan sus temas como deben de ser, los títulos como corresponde, porque luego se hacen bolas en calcular cierta cosa u otra. Entonces, coloquen siempre sus temas como corresponde. Después empezamos, nuestro tema es estados de la materia y su estructura molecular. El inicio del estudio de la estructura de cómo está conformada la materia inicia desde los antiguos griegos y quizá un poco más atrás con alguna de las civilizaciones más antiguas. Obviamente no lo estudiaban como nosotros ahora con microscopio y todas las herramientas que tenemos para ello. Se estudiaba de una forma más teórica y más enfocado a la imaginación. En cambio, ahora ya podemos tener un conocimiento mucho más exacto, mucho más específico, con base en los avances que se han tenido respecto a la tecnología, que va muy ligado a la ciencia. El inicio, entonces, ya de manera científica, se da con Antoine Lavoisier en el año de 1778. Recordemos, ya habíamos visto en química a este personaje muy relevante. Él empieza con el estudio y su teoría del principio de la conservación de la masa. ¿A qué hace referencia el principio de la conservación de la masa? Que independientemente de la forma o la estructura que tomase algún objeto o algún material, siempre la composición química de este iba a ser el mismo. Un litro de agua, si se hierve y cambia de estado, va a seguir siendo un litro de agua. ¿Vale? Sus componentes van a seguir siendo los mismos. A eso se refiere el principio de la conservación de la masa. Él basó sus estudios en los de otro científico reconocido, John Dalton, que como recordarás también lo vimos en la materia de Química 2, si mal no recuerdo. Él establecía las nociones básicas de los modelos atómicos y lo relacionado a los pesos relativos de los elementos. Propone también de diferentes teorías atómicas, la ley de las proporciones múltiples y otros elementos importantes para la química. Recuerden que la química y la física van muy ligadas, son materias muy ligadas entre ellos. En su teoría establece prácticamente que la materia está compuesta por átomos de diferentes masas, las cuales al combinarse forman al combinar estos elementos se forman los compuestos, que como sabemos es completamente cierto.
Entonces, John Dalton mencionaba ¿sale? Mencionaba que cada elemento está constituido por partículas idénticas, químicamente indivisibles, llamadas átomos. Existen tantos átomos como elementos diferentes. Tenemos entonces que los átomos se unen entre sí para formar elementos y estos elementos se unen para formar lo que son las moléculas, ¿sale? Átomo, elemento y molécula, ¿sale? Tenemos átomos, por ejemplo, pequeños. Estos átomos al unirse forman elementos que sería, por ejemplo, el elemento de hidrógeno. Podemos tener otros átomos y estos van a ser átomos de oxígeno. Y al juntarse estos átomos de hidrógeno y oxígeno nos va a dar como resultado una molécula de agua, por ejemplo, ¿sale? Las moléculas entonces y los átomos se unen entre sí gracias a las fuerzas de enlace y estas fuerzas son como si fuesen imanes. Obviamente a una comparación un tanto compleja, no es exactamente como los imanes, pero tienden a atraerse unos con otros y hay ciertos elementos que no se unen con otros elementos y hay otros con los cuales estos tienen un poder de atracción sumamente fuerte, ¿vale? Dicho esto, pasamos entonces a nuestro siguiente tema. Estados de la materia. Los estados de la materia, ya los habíamos visto también anteriormente, son tres. Sólido, líquido y gaseoso. Ya habíamos visto también cómo se comportan cada uno de estos de los átomos, de las moléculas también, de cada uno de estos tres estados de la materia. Tenemos también otros dos estados, pero no se encuentran en nuestro planeta, que son el plasma y el condensado cuántico. Nosotros nos enfocaremos en estos tres. El agua es uno de los elementos, es uno de las moléculas que se encuentra en los tres estados de la materia en la naturaleza, variando de una temperatura u otra, es decir, para que el agua esté en estado sólido, líquido y gaseoso va a depender de la temperatura. ¿Por qué? Porque de esta temperatura es que depende el movimiento a la que están sometidos los átomos. Si un átomo se queda estático, bueno, no estático tal cual, sino se queda en un movimiento muy tenue, tiende a generar lo que es el estado sólido y si las moléculas están moviéndose constantemente generan lo que es el estado gaseoso. Entre más se muevan las moléculas, el estado va cambiando, al menos en lo relacionado al agua. La forma en la que se comportan las moléculas en los estados de la materia es de la siguiente manera.
Para lo que es el estado gaseoso, que es este que tenemos aquí, la nubecita, las moléculas van a estar un tanto separadas entre sí. Para que se forme el estado sólido, que es este que tenemos acá, las moléculas están un poco más juntas entre ellas, como te puedes dar cuenta. Y para el estado sólido, este era líquido, perdón. Para el estado sólido, las moléculas están tan juntas y es lo que le da entonces la conformación de dureza en la materia. Con base al comportamiento de las moléculas en la materia, podemos diferenciar dos tipos de ellos. Tenemos lo que son los fluidos. Por cierto, los dibujos así lo más bonito que puedas, tal cual está en el video, ¿ok? Y lo que son los sólidos. Los fluidos pueden ser gaseosos o líquidos. La palabra fluido significa que la materia puede moverse de manera independiente, mientras que los sólidos se quedan estáticos. Entonces, un fluido puede ser un gaseoso o un líquido. Y los fluidos tienen la capacidad para tomar la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, un globo, bueno, el gas que introducimos en un globo, el agua en sí, un refresco, etcétera, todos ellos tienen la capacidad de tomar la forma de este recipiente. Existen marcadas diferencias entonces entre lo que son los fluidos y lo que son los sólidos. Primer diferencia se encuentra en la estructura molecular. En los sólidos, la estructura molecular es definida y hay un fuerte enlace entre sus partículas. Anotamos esos dos puntos. Primero, estructura molecular definida y segundo, fuerte enlace entre sus partículas. Mientras que en los fluidos, los enlaces son débiles, por lo cual pueden tomar la forma del recipiente y no tienen una forma definida, dado a que precisamente eso, su enlace entre las moléculas son muy débiles. El siguiente es en relación a la compresión. Los sólidos, al igual que los líquidos, son incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no los puedo hacer más pequeños. Si tengo, por ejemplo, un cubo de hielo, por más que yo quiera hacer más pequeño ese cubo de hielo, no voy a poder, ¿sale? Al igual que el líquido. Si tengo un litro de agua en una botella, obviamente de esta cantidad, y quiero meter todo ese litro en en una botella de medio litro, no voy a poder, ¿sale? Entonces, la compresión para este caso se le atribuye tanto a los sólidos como a los líquidos, no los puedo hacer más pequeños. Mientras que los gaseosos
sí se pueden comprimir. Es decir, si tengo cierta cantidad de gas, puedo ponerla en un recipiente más pequeño. ¿Por qué? Porque las partículas, al estar sueltas, por llamarlas de alguna manera, imagina que están en este recipiente, tienden a utilizar todo el espacio que tienen, pero si les pongo un recipiente más pequeño, entonces las partículas simplemente van a estar un poco más juntas y así sucesivamente. Puedo poner otro recipiente más pequeño y las partículas se van a ir colocando todas en ese recipiente, ¿sale? Entonces sí los puedo colocar en una capacidad un poco más pequeña. El siguiente es la tracción. Y vamos a definir la tracción como la capacidad de los cuerpos para fluir, es decir, para moverse. Los sólidos, si tú dejas un cubo de hielo, se va a quedar ahí, ¿cierto? En el lugar en donde tú lo coloques. Entonces no tiene tracción. Pero si pones un líquido, imagina que pones el líquido en la mesa, este se va a ir expandiendo, se va a ir moviendo. Entonces los líquidos sí tienen tracción, al igual que los sólidos. Si tú pinchas un globo, lo que contenga se va a mover para utilizar todo el espacio que tenga disponible. Gaseosos, perdón. Los gaseosos también tienen tracción. Bien, todo esto lo vamos a colocar en un cuadro pequeño de la siguiente manera. Va a ser tu actividad, así que presta atención para que cheques lo que vas a realizar, ¿vale? Con base en lo que acabamos de ver, realizarás una tabla de esta manera. En el cual en la parte de arriba colocarás característica, y pondrás los tres estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Y colocarás los que acabamos de ver. El primero va a ser forma, que sería prácticamente como la estructura molecular. El siguiente, compresión. Y fluidez. Colocarás entonces, el sólido tiene una forma definida, checarás, sí, sí tiene una forma definida. El líquido tiene una forma definida, quedamos que no, porque no tiene forma. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que toma la forma del recipiente. El gaseoso tiene una forma definida, sí, no, y tú irás checando cómo rellenar tu cuadro con base en lo que acabamos de ver. ¿Sale? Entonces, la compresión. ¿Los sólidos se pueden comprimir? Sí o no, ya lo vimos hace ratito. Los líquidos se pueden comprimir, sí o no, y los gaseosos igual. ¿Sale? Lo mismo con la fluidez, fluye o no fluye en relación a los que acabamos de ver. ¿Sale? Esa será tu actividad, rellenar esta tabla. De hecho, ya prácticamente lo resolvimos en lo que explicamos aquí arriba. Y pues nada, nos estamos leyendo por WhatsApp para, si nos da tiempo, nuestra siguiente actividad. ¿Vale?